16 de mayo de 2025. Un despacho en Tucson, Arizona. Un documento se firma, se notariza y se archiva oficialmente. En esta tarde común de jueves, Tomás Ossioni cede por completo el control legal de todo lo que posee. Sus finanzas, sus propiedades, sus asuntos personales. Todo transferido legalmente a su esposa Annie Guthrie. Se llama poder notarial duradero y a simple vista parece algo rutinario, un trámite estándar de oficina. El tipo de papeleo que la gente firma a diario en transacciones inmobiliarias. Pero aquí está lo inquietante. 8 meses después, la madre de Annie desaparece de su propia casa de forma misteriosa. Nancy Guthrie, de 84 años, se esfuma sin rastro la madrugada del 1 de febrero de 2026. Sangre en el porche. Marcapasos desconectado. Una figura enmascarada en la cámara del timbre. Y cuando los investigadores arman el rompecabezas del tiempo, cuando empiezan a analizar quién tenía acceso, quién sabía demasiado, y quién tenía el motivo del crimen, una pregunta resalta sobre todas las demás. ¿Por qué Tomás Ossioni cedió el control de su vida entera 8 meses antes de la desaparición? ¿Fue una preparación para un negocio inmobiliario como algunos afirman hoy? ¿O se estaba preparando para algo completamente distinto y mucho más oscuro? Antes de adentrarnos en los detalles de esta investigación, te invitamos a dejar tu like y suscribirte. Este caso ha conmovido al mundo entero, y la familia de Nancy merece que cada persona posible siga de cerca cada avance. Activa la campana de notificaciones porque cuando surjan nuevas pruebas y el FBI revele avances, queremos que estés informado. No se trata de si Tomás Ossioni es culpable, ni de si ese poder notarial prueba algo por sí solo. Se trata de los tiempos, porque al ceder tus finanzas, propiedades y decisiones médicas, estás enviando un mensaje claro. Estás declarando que si algo llegara a pasarte en el futuro, si no puedes actuar, si debes desaparecer, o si enfrentas una investigación, alguien más podrá tomar el mando. Y la pregunta que pocos se atreven a formular es precisamente esta. ¿Para qué se preparaba Tommaso en mayo de 2025? Piensa en lo que un poder duradero realmente implica. Le otorga a Annie control absoluto no solo sobre bienes conjuntos o propiedades compartidas, sus cuentas bancarias, sus bienes raíces y su capacidad para comprar, vender, transferir o incluso ocultar cualquier activo valioso. Y sigue vigente aunque Tommaso quede incapacitado, incluso si lo arrestaran, o si decidiera darse a la fuga repentinamente. El documento sigue activo hoy mientras el caso de Nancy Guthrie continúa sin resolverse. Y eso significa que si Tommaso necesitara mover dinero, si necesitara liquidar sus activos con rapidez, si necesitara a alguien fuera con autoridad legal plena, mientras él es investigado, Annie tiene ese poder absoluto. 8 meses de preparación entre la firma y la desaparición de Nancy. ¿Qué más ocurrió durante ese largo periodo? ¿Qué se planeaba? ¿Qué se hablaba tras las puertas de esa casa valorada en $650,000 tan cerca del hogar de Nancy? Esto es lo único seguro. Alguien conocía perfectamente la rutina diaria de Nancy. Alguien conocía el plano de su casa. Sabían cuándo atacar y cómo ejecutarlo con precisión quirúrgica. Y tuvieron 8 meses para planificarlo. Nos interesa conocer tu análisis. ¿Crees que el poder notarial está vinculado a la desaparición de Nancy? ¿O se trata de una simple coincidencia? Comparte tu teoría en los comentarios. La mirada de cada espectador puede aportar una perspectiva que nadie más había visto. Cuando lleguen las pruebas de ADN, o cuando alguien finalmente decida hablar, queremos que estés presente para conocer la verdad. Nancy Ellen Long nació el 27 de enero de 1942 en Kentucky. Creció en los suburbios de Cincinnati, estudió en escuelas católicas y mantuvo una dignidad serena que definió toda su vida. Conoció a Charles Guthrie en una cita a ciegas durante un partido de baloncesto de la Universidad de Kentucky. Años después, su hija Savannah recordaría que Nancy, al ver a Charles acercarse, sintió con absoluta certeza que aquel era el hombre con quien se casaría. Y no se equivocaba. Charles era un respetado ingeniero de minas. Su trabajo los llevó por diversos continentes lejanos. Vivieron en Melbourne, Australia, donde nació su hija menor Savannah en 1971. Para mediados de los 70, los Guthrie se habían instalado finalmente en Tucson, Arizona, donde Nancy pasaría 50 años construyendo una vida de fe. Compraron su casa en Catalina Foothills en 1985. Una residencia valorada hoy en $1 millones. El nombre de Nancy estuvo en esa escritura durante 40 años sin cambios ni interrupciones hasta hace muy poco.
10 de junio de 1988. Charles Guthrie murió de un infarto repentino. Tenía 49 años. Savannah tenía 16 años y empezaba su último año escolar. Nancy pudo haberse derrumbado ante esa trágica pérdida. En cambio, se reconstruyó. Aceptó un empleo en relaciones públicas en la Universidad de Arizona. No buscaba una carrera sino mantener a sus hijas mientras estudiaban. El puesto ofrecía un gran beneficio: ayuda con la matrícula. Savannah, Annie y Cameron estudiarían gratis en la Universidad de Arizona, siempre que Nancy mantuviera ese empleo allí mismo. Y así lo hizo. Durante casi 2 décadas Nancy no faltó nunca. Trabajó con disciplina en el Departamento de Relaciones Públicas. Gestionaba las comunicaciones. Lideró campañas para salvar el Centro de Información sobre Venenos de los recortes de presupuesto universitarios. Sus colegas la describían como alguien elegante, estable e increíblemente amable. Era de esas personas cuya presencia aligeraba la carga laboral de todos a su alrededor. Logró criar a sus 3 hijos ella sola. Jamás volvió a casarse. Se convirtió en el pilar de su familia. Pero Nancy no era solo una viuda reconstruyéndose. Era astuta y metódica. Era una mujer que cuadraba sus cuentas al centavo y revisaba minuciosamente cada estado financiero. Notaba cuando algo no cuadraba. Y meses antes de su extraña desaparición, Nancy empezó a ver cosas raras. Transacciones que no había autorizado, cuentas bancarias que no reconocía, dinero moviéndose sin su aprobación. Nancy le había otorgado a alguien un poder notarial sobre sus finanzas años atrás. No sabemos cuándo ocurrió exactamente. Desconocemos los detalles. Pero lo que sí sabemos es lo siguiente. A finales de 2025, Nancy ya no estaba cómoda con ese acuerdo. Empezó a hacer preguntas. Preguntas sobre el destino de su dinero, sobre quién tenía acceso. Preguntas sobre documentos que ella jamás había firmado. Sus antiguos compañeros la describen como alguien que no lanzaba acusaciones graves sin tener motivos de peso. No sufría de paranoia. Tampoco estaba confundida. Era simplemente metódica. Si Nancy decía que algo estaba mal, lo estaba. El 31 de enero de 2026 a las 7:40 de la noche, Nancy Guthrie llamó a su abogado. Dejó un mensaje breve, profesional y claro. Necesitaba realizar un cambio de gran importancia. No se sentía cómoda con la situación actual. Quería programar una reunión con carácter de urgencia. La cita se fijó para el 3 de febrero a tan solo 3 días de distancia. Planeaba revocar ese poder notarial, recuperar el control de sus finanzas y bloquear sus cuentas bancarias antes de perder más dinero. Pero esa cita jamás ocurrió. Menos de 6 horas después de realizar aquella llamada, Nancy Guthrie desapareció de su propio hogar. Hablemos ahora de la familia que Nancy dejó atrás. Annie Guthrie, la hija mayor de Nancy. Una poeta, joyera y directora de publicidad y marketing. En Core Press, en el Centro de Poesía de la Universidad de Arizona, siguiendo los pasos de su madre. Annie se casó con Tommaso Cioni en 2006. 20 años de matrimonio. Tienen un hijo. Viven en Tucson, a solo 10 minutos de la casa de Nancy. Una distancia cercana para visitarla a menudo. Lo suficiente para conocer su rutina y tener llaves propias. Su hogar está valorado entre $650,000 y $1 millón. Menos que el de Nancy, pero igualmente considerable. Tommaso es profesor de biología avanzada en una escuela secundaria. Enseña fisiología humana, sistemas cardiovasculares, ADN y ciencia forense. Conocimientos muy relevantes si se investiga una escena del crimen con sangre pero sin cadáver. También es músico, y lo ha sido durante 19 años. Toca en una banda llamada Early Black, junto a Walter Goncalves y Dominic Evans. Dominic Evans. Recuerden ese nombre porque tiene antecedentes penales. Allanamiento, robo, hurto y malversación, todo registrado judicialmente en el condado de Pima. Esto significa que Tommaso Cioni mantuvo por 19 años una relación estrecha con alguien experto en allanar casas, robar bienes y evadir a la justicia. 19 años de confianza. 19 años de coordinación y comunicación no verbal forjada por la música. Una confianza tal que podrías pedir ayuda para algo muy difícil. Algo que casi todos rechazarían. Pero no nos adelantemos a los hechos. Volvamos al 31 de enero de 2026. Nancy cenó con Annie y Tommaso esa noche. Una cena familiar normal sin nada inusual. Nancy, su hija, y su yerno compartiendo una comida como tantas otras veces.
Cerca de las 9:30 de la noche, Tommaso la llevó a casa. Se detuvo en la entrada. La acompañó hasta la puerta. Ella entró por el garaje. Él se marchó. Todo confirmado. Documentado e indiscutible. Tommaso Cioni fue la última persona en ver a Nancy Guthrie con vida. 6 horas después, a la 1:47 de la madrugada, la cámara de su puerta se desconectó. 41 minutos después, a las 2:28 de la madrugada, su marcapasos dejó de transmitir. Al amanecer, Nancy ya no estaba. 1 de febrero de 2026, 1:47 de la madrugada. La cámara de Nancy se desconecta. No falló ni se rompió. Se desconectó. Alguien la desactivó con intención sabiendo cómo funcionaba el sistema y dónde estaba instalada. Luego movimiento. Lo sabemos porque el FBI recuperó después grabaciones residuales alojadas en servidores centrales. Un video que no debería existir. Imágenes que el equipo no debería haber guardado porque la suscripción había caducado. Pero la tecnología suele conservar fantasmas. Las imágenes muestran a una figura. Alguien con el rostro cubierto, usando guantes, y cargando una mochila con cintas reflectantes, del tipo que venden en cualquier tienda como Walmart. Genérica común diseñada para no llamar la atención. La figura se acerca a la puerta principal, estira la mano y golpea la cámara. Toc, toc. Sin violencia ni agresividad. 2 toques precisos como alguien comprobando si el equipo está activo, confirmando su posición antes de apagarlo. Entonces la figura se aleja. Pero este no es el final. Es apenas el comienzo. Porque 46 minutos después la cámara se apaga por completo. La casa de Nancy se convierte en una caja negra. Sin video ni audio, solo 41 minutos de oscuridad total. Vamos a reconstruir lo que sabemos que sucedió dentro de esa casa. Nancy Guthrie se encuentra en su habitación intentando dormir. Una mujer de 84 años con marcapasos viviendo sola en su casa de siempre. Entre la 1:47 y las 2:28 de la madrugada, alguien entra allí. No por la puerta frontal, sino por la trasera. Los investigadores hallaron luces de seguridad rotas en el patio trasero, accesos posteriores usados con un conocimiento experto del terreno, sabiendo qué luces apagar y cómo acercarse sin ser visto por los vecinos. Una vez dentro, el intruso se mueve por la casa en total oscuridad. Sin linternas ni tropiezos. Sabe dónde duerme Nancy. Conoce perfectamente la distribución de los pasillos. Sabe qué tablas crujen y qué puertas se atascan. No está adivinando. Es alguien que ya ha estado aquí antes. A las 2:28 de la madrugada, su marcapasos se desconecta. Analicemos lo que eso significa realmente. Un marcapasos es un dispositivo médico implantado en el pecho. Se encarga de monitorear el ritmo cardíaco. Envía datos a una aplicación móvil mediante Bluetooth. Esto solo puede significar una de 2 cosas. El aparato fue retirado físicamente de su cuerpo o el corazón de Nancy dejó de emitir señales. Ninguna opción es buena. Los médicos dirán que una desconexión no siempre implica una muerte inmediata. Podría ser un paro cardíaco, daños sufridos durante un forcejeo o una simple interferencia en la señal Bluetooth. Pero junto a la sangre en el porche y una mujer desaparecida, todo cambia. Sin rastro de ella, la desconexión se vuelve siniestra. Algo le ocurrió a Nancy Guthrie a las 2:28 de la madrugada. Algo lo bastante grave como para ser una emergencia médica. Y aún así nadie llamó al 911. Ningún hospital recibió a una anciana con problemas cardíacos, porque quien estaba en esa casa no quería ayudarla. Estaban allí para llevársela. A las 6:30 de la mañana su familia notó que algo no iba bien. Nancy no se había conectado a su misa virtual habitual de los domingos por la mañana. Nancy nunca fallaba, era profundamente puntual. Su ausencia preocupó de inmediato. Las llamadas no obtenían respuesta alguna. Los mensajes no se leían. Los parientes fueron a su casa. Hallaron la puerta cerrada y el garaje bloqueado. Por fuera todo parecía normal, pero dentro algo estaba terriblemente mal. Llamaron al 911 a mediodía. Los agentes del sheriff de Pima llegaron a las 12:15 de la tarde. Lo que encontraron transformó la desaparición en algo mucho más oscuro. Sangre en el porche frontal. No demasiada, pero suficiente. Gotas, manchas, rastros de una lucha o de una herida. Tras analizar la sangre se confirmó que pertenecía a Nancy. Dentro, los investigadores hallaron el teléfono de Nancy y su billetera. Su bolso, todo lo necesario para marcharse por voluntad propia. Pero Nancy no estaba allí.
No había entradas forzadas al frente, ni ventanas rotas, ni puertas pateadas. Esto solo puede significar una de dos cosas. Nancy le abrió la puerta a un conocido, o alguien tenía otra forma de entrar. Hablemos del acceso trasero de la casa. La parte trasera de la propiedad es más aislada. Menos vecinos a la vista, árboles, vegetación y mucha privacidad. Alguien que conociera el lugar pudo acercarse por detrás sin ser detectado por nadie. Logró desactivar los reflectores sin levantar sospechas inmediatas. Pudo entrar por una puerta trasera o una ventana que Nancy olvidó cerrar. Ya dentro tuvieron 41 minutos. 41 minutos para localizar a Nancy, someterla y moverla. Para sacarla de la propiedad, sin testigos externos, sin llamar la atención de los vecinos en absoluto. Todo sin dejar un rastro forense claro, que permitiera identificarlos de forma inmediata. Tal nivel de ejecución requiere planificación, ensayo, conocimiento y sobre todo ayuda. Porque mover a una mujer de 84 años que forcejea o está herida, con el marcapasos desconectado y sangre visible, no es trabajo de una sola persona, ni en 41 minutos, sin errores, sin rastro. Pero dos personas, eso lo cambia todo. Uno desactiva las cámaras, el otro entra en la casa. Uno somete a Nancy, otro prepara el vehículo. Alguien se encarga del interior. Alguien gestiona la salida. El tiempo deja de ser imposible y se vuelve algo preciso. 3 días después de la desaparición de Nancy, surge un pedido de rescate. La cifra $6 millones en Bitcoin. Comunicado por canales sin verificar. Varias notas enviadas a la prensa con montos y plazos distintos. Un caos que sugiere varios autores o una distracción planeada. El FBI investiga. Rastrean la billetera de Bitcoin para el pago. Está inactiva, sin depósitos, retiros ni transacciones. Esto plantea una duda. Si el motivo es financiero, ¿por qué nadie vigila esa billetera? ¿Por qué no intentan cobrar? Hay dos opciones. El rescate es un montaje, diseñado para despistar a los investigadores, para hacerles creer que se trata de dinero cuando en realidad es otra cosa. O el rescate es real, pero esperan a que la atención policial disminuya. Aguardan el momento de cobrar sin ser rastreados. De cualquier modo, el rescate no es la clave. La respuesta está en la casa en los 41 minutos entre las cámaras y el marcapasos. La respuesta está en la gente con conocimiento, acceso y motivos. Hablemos de ese guante. A unas 2 millas de la casa de Nancy hallan un solo guante, negro, del tipo que venden en cualquier ferretería, tan genérico que podría pertenecer a cualquiera, pero contiene ADN masculino, un perfil desconocido. No hay coincidencias en la base de datos del FBI. El ADN no pertenece a alguien con antecedentes, alguien que haya sido arrestado o que ya figure registrado en el sistema. ¿Es alguien sin historial o alguien que nunca fue atrapado? Piensen en el lugar, a 2 millas de la casa de Nancy. No es un sitio donde algo se cae por accidente, ni donde pierdes evidencia durante un forcejeo. Allí es donde te deshaces de algo a propósito, sales del área, te alejas de la escena, pones distancia entre tú y el crimen. Cuando estás lo bastante lejos para no ser vinculado a la escena principal, te deshaces de la prueba. Pero aquí está lo verdaderamente interesante sobre ese guante. Si Tommaso Cioni planeó la desaparición de Nancy, su ADN no estaría en ese guante. Porque Tommaso no necesita usar guantes. Él no es quien entra a la casa de noche, ni quien desactiva las cámaras de seguridad. Él no la saca de la propiedad. Su ADN ya está en la casa. Ha estado allí durante 20 años. Su presencia resulta esperada, explicable. Si Tommaso es el arquitecto, aporta la información, el plano, la posición de las cámaras y las rutas de escape mientras otra persona usa los guantes. Alguien que no esté en el sistema. Alguien con historial criminal que por alguna razón nunca entregó una muestra de ADN. Alguien como Dominic Evans. 13 de febrero de 2026. Kash Patel del FBI ofrece una conferencia de prensa. Anuncia que recuperaron videos antes inaccesibles del timbre con cámara de Nancy Guthrie. Imágenes que se creían perdidas. Grabaciones guardadas en servidores externos a pesar de no haber pagado la suscripción. El video muestra al sujeto enmascarado en el porche. Los golpes. Cómo evita mostrar su cara deliberadamente. Pero hay algo más en ese video. Algo que los analistas de conducta detectan de inmediato. Confianza.
Esa silueta no se mueve como alguien que entra a robar en un lugar desconocido. Se mueve como si el lugar fuera suyo, como alguien que ya recorrió ese camino antes. Alguien que sabe exactamente dónde está la cámara y cómo debe interactuar con ella. Los analistas lo llaman conducta de propiedad. Observen cómo ese sujeto se acerca hacia el porche. El toque casual a la cámara, sin vacilar. No es alguien que está tanteando el terreno. Es alguien confirmando lo que ya sabe. Y esa actitud les revela a los investigadores algo crítico. Esa persona ya había estado antes en casa de Nancy. Varias veces. Lo suficiente para sentir esa confianza. Hablemos ahora del poder notarial. Aparece públicamente el 10 de febrero, 9 días tras la desaparición de Nancy. Publicado en X antes Twitter, por una cuenta que sigue el caso. No está verificado, pero parece legítimo. 16 de mayo 2025. Tommaso Cioni aparece como el mandante otorgando un poder legal duradero a su esposa Annie Guthrie. El acta le concede a Annie control financiero, transacciones de propiedades y decisiones personales. Y sigue vigente incluso si Tommaso quedara incapacitado. Los expertos legales afirman que se trata de un documento estándar y rutinario. Es el tipo de papeleo que se firma a diario en transacciones de bienes raíces. Pero el investigador St. James Hartline, un veterano periodista ciudadano, ofrece otra lectura. Sugiere 3 posibles motivos para el movimiento de Tommaso. Problemas de salud mental. Si Tommaso sufría crisis psicológicas, querría que Annie gestionara sus asuntos en caso de quedar incapacitado para hacerlo. Preparación para la fuga. Si Tommaso planeaba algo ilegal y sabía que tendría que huir o enfrentar una investigación, ceder el poder aseguraba que alguien externo pudiera gestionar todos sus activos financieros. Protección de bienes. Si Tommaso preveía una intervención judicial sobre sus finanzas, entregarle el control a Annie creaba una separación legal. Ella podría mover dinero, vender propiedades o gestionar cuentas mientras investigan a Tommaso. El momento importa. 16 de mayo de 2025. 8 meses antes de que Nancy desapareciera. 8 meses para planear, coordinar y posicionar activos legales antes de ejecutar el plan. Esto es lo que lo hace aún más sospechoso. Nancy revisaba sus propios estados financieros en esa misma época. Estaba descubriendo varias irregularidades preocupantes. Faltaba dinero. Transacciones no autorizadas. Mientras Nancy detectaba el problema, Tommaso le transfería a su esposa el control de sus finanzas. Preparativos y descubrimientos ocurriendo al mismo tiempo. Veamos los valores inmobiliarios. La casa de Nancy, $1.100.000. La de los Cioni, $650.000. Una diferencia de $450.000. Pregúntense lo siguiente. Si el patrimonio de Nancy supera el millón y Annie es su hija, ¿qué pasa con ese dinero si Nancy muere? Va para sus hijos, Annie, Savannah y Cameron. Esto implica que Annie heredaría una parte significativa. Pero si Nancy pensaba revocar el poder legal, o si planeaba bloquear todas sus cuentas, si se preparaba para cambiar su testamento, o cortar el acceso financiero, esa herencia se volvía incierta. El tiempo apremia. Llama a su abogado el 30 y 1 de enero a las 7:40 de la noche. Programa una cita para el 3 de febrero. Desaparece el 1 de febrero. 48 horas entre la llamada y la cita. 48 horas para evitar que Nancy hiciera ese cambio. 48 horas para actuar antes de perder el control financiero de manera definitiva. El FBI ha recibido 13.000 pistas desde que Nancy desapareció. Los investigadores registraron la propiedad de Annie y Tommaso varias veces, incautaron vehículos y recolectaron diversas evidencias. Interrogaron a vecinos y socios, pero no hay arrestos porque las pistas no son pruebas. La sospecha no es evidencia. Los investigadores necesitan ahora una de estas 3 cosas. Una confesión, un testigo o evidencia forense que vincule a alguien con la escena durante el secuestro. El ADN del guante es evidencia, pero sin un cruce positivo es un callejón sin salida. El poder legal resulta sospechoso, pero los expertos dicen que es rutinario. El análisis de conducta del encapuchado es impactante, pero no prueba su identidad. Todo es circunstancial. Todo es sugerente. Nada es definitivo. Por eso el caso sigue sin resolverse 11 semanas después de la desaparición de Nancy. Pero los investigadores saben esto con absoluta certeza. Alguien que conocía la casa de Nancy se la llevó en un margen preciso de 41 minutos. Alguien anuló sus cámaras con una pericia que delata total familiaridad con la tecnología.
Alguien conocía la rutina de Nancy para atacar justo cuando ella estaba sola e indefensa. Alguien accedió a la propiedad de Nancy varias veces antes del secuestro según la confianza mostrada en los videos del timbre. Y alguien tenía motivos para evitar que Nancy acudiera a esa cita con su abogado el 3 de febrero. El documento del poder notarial no prueba que Tomás Occhioni sea culpable, pero sí demuestra que se preparaba para algo 8 meses antes de que Nancy desapareciera. Si esa preparación fue inocente o algo fríamente calculado sigue siendo la gran pregunta sin respuesta. Unamos las piezas. El 16 de mayo de 2025 Tommaso le cede el poder a Annie. Nancy halla irregularidades financieras en 2025. El 31 de enero Nancy llama para revocar su poder notarial. El 1 de febrero Nancy desaparece. Si creen que el poder notarial influyó, esta es la teoría. Tommaso sabía que algo iba a pasar. Sabía que Nancy estaba revisando sus finanzas personales. Ella hacía preguntas, y él sabía que acabaría descubriendo lo oculto, así que decidió protegerse. Cedió el control legal a Annie. Y sí, si llegaba la policía, si Nancy presentaba una denuncia, o si hallaban delitos financieros, Annie podría gestionar y moverlo todo. U ocultar activos mientras Tommaso era investigado. Al fijar Nancy esa cita para el 3 de febrero, la cuenta atrás comenzó. Porque una vez que Nancy revocara ese poder notarial, si bloqueaba sus cuentas y cortaba el acceso al dinero, cualquier plan con su fortuna se derrumbaría. El tiempo se agotaba. Llamada el 31. Secuestro el 1. Y la cita del 3 nunca ocurrió. Si el motivo es el control financiero, esas 48 horas tienen un sentido estremecedor. Si el fin era impedir que Nancy cambiara documentos legales, el tiempo cuadra. Si ella debía desaparecer antes de actuar, todo cobra sentido. Pero existe otra interpretación posible. Quizá el poder notarial sea solo papeleo rutinario para un negocio inmobiliario. Tal vez Tommaso lo firmó meses antes para refinanciar su hipoteca o comprar una propiedad. Quizá el momento sea pura coincidencia. Tal vez la desaparición de Nancy no tenga relación alguna con Tommaso. Quizá la figura enmascarada sea un extraño, un criminal al azar que atacó a Nancy por vivir sola. Alguien vio a una anciana en una mansión y decidió pedir un rescate. Tal vez el guante con ADN desconocido sea suyo. Tal vez estemos malinterpretando la confianza mostrada en los videos del timbre. Quizá los investigadores se estén centrando en las personas equivocadas. Pero hay un problema con esa teoría. Los criminales comunes no desactivan cámaras de seguridad con semejante precisión. Un extraño no conocería el margen exacto de desconexión del marcapasos, ni se movería por una casa en total oscuridad sin tropezar jamás. Los delincuentes comunes no saben qué focos traseros deben inutilizar. No suelen dejar tan pocas pruebas forenses. Esto no fue al azar, fue planeado. La duda no es si alguien planeó el secuestro. La verdadera pregunta es esta. ¿Quién tuvo 8 meses para prepararse? En abril de 2026, 11 semanas después de que Nancy Guthrie desapareciera, el caso sigue abierto. No hay arrestos. No hay sospechosos públicos. El FBI sigue procesando pruebas de ADN y buscando envases de genealogía genética. Están creando árboles genealógicos para identificar el ADN masculino hallado en el guante. El sheriff Chris Nanos del condado de Pima ha repetido que todos siguen siendo sospechosos. Investigan a cualquiera que tuviera contacto con Nancy, pero aún no hay cargos presentados. La familia Guthrie ofrece $1 millón por pistas que lleven a su recuperación. Hay 2 líneas de pistas anónimas abiertas. El FBI pide llamar al 1-800-CAL-FBI, pero las recompensas y las pistas no resuelven los casos. Las pruebas sí lo hacen, y ahora mismo la policía espera una de estas 3 cosas. Ese rastro de ADN que delate a quien usó aquel guante. El testigo que vio algo y decide hablar al fin. O esa confesión de alguien que ya no aguante más el peso de la culpa. El poder notarial sigue siendo foco de especulación pública. En Reddit, X y Facebook, las comunidades analizan cada mínimo detalle. Algunos creen que es la prueba de una premeditación. Otros insisten en que es papeleo rutinario malinterpretado. Los expertos legales dudan. Para algunos las fechas son demasiado sospechosas. 8 meses entre la firma del documento y la desaparición de Nancy sugieren un plan. Hay quienes afirman que estos poderes son comunes. Miles de parejas firman documentos similares todos los años sin problemas. Quizás sea casualidad, pero en esto todos coinciden.
Si el documento se firmó para preparar el rapto de Nancy, fue algo sofisticado, estratégico, un plan que revela a alguien pensando con meses de anticipación. Si fuera inocente, la coincidencia resultaría extraordinariamente desafortunada. Tomás Ozioni no enfrenta cargos criminales. Oficialmente ni siquiera ha sido señalado como sospechoso del caso. Él no ha dado ninguna declaración pública sobre la desaparición de Nancy. Pero la periodista Ashley Banfield, citando fuentes policiales anónimas, lo ha llamado sospechoso principal. Esa etiqueta, aunque provenga de una fuente no verificada, ya moldeó por completo la opinión pública. En Internet vigilan cada movimiento, sus redes sociales, sus propiedades y todas sus asociaciones. La presión es inmensa, y en estos casos suele ser lo que rompe el silencio. Porque dos implicados significan dos personas cargando el peso. Dos que saben qué pasó. Dos que no pueden hablar con nadie más. Dos personas obligadas a confiar ciegamente para no quebrarse. Y esa confianza es frágil. La recompensa de $1 millón cambia toda la ecuación. Ya no se trata solo de evitar la cárcel. Se trata de dinero, y el dinero suelta lenguas. Si alguien cercano a Tommaso sabe algo, si ayudó, vio o escuchó algo, la recompensa es un gran incentivo. Entregar al responsable, cobrar $1 millón y desaparecer. Es un cálculo muy simple. Y en algún lugar de Tucson, alguien podría estar echando cuentas en este preciso momento. Nancy Guthrie rehizo su vida tras enviudar. Crió a 3 hijos sola. Trabajó durante 2 décadas enteras para sacarlos adelante. Fue el pilar de su familia. Pasó 50 años en Tucson. 50 años construyendo una vida de fe y comunidad. 50 años en la misma casa que compró en 1985. Hasta que alguien la obligó a irse. Lo más cruel, Nancy solo intentaba protegerse. Ella notó las irregularidades. Hizo preguntas. Incluso llegó a llamar a su abogado. Hizo todo bien, pero no fue suficiente, porque su verdugo tuvo 8 meses para prepararse, 8 meses para transferir poderes, 8 meses para coordinar, 8 meses para blindarse legal y financieramente, 8 meses para asegurar que al llegar el momento estarían protegidos mientras Nancy desaparecía. 16 de mayo 2025. Se firma un documento. 1 de febrero de 2026 una mujer desaparece. La duda ya no es si ambos eventos están conectados. La pregunta es, ¿por qué nadie habla? Porque alguien lo sabe. Alguien estuvo allí. Alguien ayudó. Alguien vio el plan, la ejecución o el resultado final. Y esa persona carga con el peso. Cada día despierta sabiendo qué pasó, dónde está Nancy, y quién es el culpable de todo. Y cada día debe decidir entre callar o hablar. El FBI espera. La familia de Nancy también. Y en algún rincón de Tucson, quien firmó aquel poder notarial también espera. Espera a ver si el ADN lo delata. Espera a ver si alguien habla. Espera a ver si 8 meses de preparativos fueron suficientes para salir impune. Si este caso te ha dejado pensando, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Nancy Guthrie merece respuestas y la justicia necesita voces que no permitan el olvido. Nos reencontramos en el próximo caso. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo crees que puede cargar una persona el peso de la verdad antes de que ésta finalmente salga a la luz?